Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes saben que uno de los objetivos que nos hemos propuesto en este programa es dar a conocer la verdad sobre el campo argentino. Son pocas palabras, pero con un contenido enorme, porque el tema agrario ha sido en la Argentina motivo de una cantidad de manipulaciones, muchas veces ideológicas, otras veces interesadas por distintos motivos, generalmente políticos, pero la realidad del campo argentino es algo alucinante, no solamente por los valores que ha tenido que desarrollar hasta convertirse en lo que es, pero no, porque desde sus orígenes es una saga heroica del pueblo argentino. Y hay una gran injusticia, por consiguiente, en desconocerla. La cantidad de mitos que deforman la trayectoria, la historia de nuestro campo, tienen una cantidad de leitmotivs. Lo voy a calificar como se debe. Un gran historiador argentino, Osvaldo Barsky, se ocupó de ellos y llegó a expresar, naturalmente, que hay una visión tradicional del campo argentino. Pero claro, al decir visión tradicional uno piensa, será las cuadreras, el juego de sortija, las payadas, cosas que uno está acostumbrado a identificar con el campo. No, la visión tradicional es precisamente la leyenda negra que se ha tendido sobre él. Visión tradicional. Y él con sus libros ha contribuido a demoler esa visión tradicional. Algunos de sus libros, Historia del capitalismo agrario campeano, Historia del agro argentino, La rebelión del campo, Historia del conflicto agrario argentino. Hay más obras, pero no las voy a citar ahora porque ya se van a desglosar además en la medida que conversemos. Y les quiero decir que es nuestra visita de hoy. Aquí lo tenemos a Osvaldo Barsky. Osvaldo, ¿cómo está? ¿Qué dice Fernando? ¿Cómo le va? Celebro que esté acá en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, yo mencioné esta expresión que usted ha tenido tanto acierto en elegir, visión tradicional del campo argentino, que es una interpretación de leyenda negra, supuestamente histórica, pero que tiene mucho de fantasía y que comienza con los orígenes de nuestra nacionalidad. Por ejemplo, un tema que usted plantea en sus libros como uno de los puntos de partida es que el supuesto del latifundio, del monopolio de la tierra con exclusión de quienes querían trabajarla sin recursos económicos, ha sido una fantasía porque la tierra tenía poco valor en aquellos primeros tiempos y lo que valía era el trabajo humano que se aplicaba sobre ella. Así es. Bueno, efectivamente, dentro del campo de los historiadores, donde ha habido un gran avance en el conocimiento de los estudios agrarios en Argentina,
unas cuantas décadas para acá, todavía hay un núcleo de historiadores que pretende construir la historia de la Argentina a partir de las formas de ocupación del espacio de la colonización española y demás. Justamente partiendo de una ocupación sobre territorios vacíos, de escaso valor, donde no había población, y por lo tanto al no haber población, no había quien le diera valor a los productos ni a las cosas, y entonces estas propiedades indivisas primero y luego divididas en grandes unidades, en sí mismas tenían escaso valor. Solo cuando el hombre comenzó a desarrollar procesos de producción ganadera y procesos de producción agrícola, que fue un trabajo de 2 siglos por lo menos, las cosas empezaron a tomar valor y empezaron a insertarse en un capitalismo agrario particular, el que tuvo la Argentina, que tuvo las características de nacer hacia mediados del siglo XIX, digamos, ya en forma diferenciada en relación a otros agros latinoamericanos, sobre todo. Aquí la inexistencia en la región pampeana, por lo menos, que es lo que centralmente se centran los análisis de población previa, hizo que no hubiera una masa indígena previa que de alguna forma fuera incorporada a esos procesos productivos, sino que la producción se fue desarrollando en la medida que llegaban migrantes de distintos orígenes, primero en la parte ganadera con mucha presencia de irlandeses, escoceses y demás, que de alguna forma empezaron a incorporar, sobre todo alrededor de la expansión del ganado lanar, que muchas veces la gente no sabe que lo que primero que se expandió fue el ganado lanar, que tuvo mucho que ver con la producción y exportación de lana, y también con que inclusive cuando comienza la exportación de carne, el tipo de tecnología hacía que se necesitaran animales muy chiquitos. No se podían exportar, digamos, el ganado ovino tenía en el sentido ventajas diferenciales, por eso se expandió primero el ganado ovino, y aquí tuvieron un papel importante en la provincia de Buenos Aires y demás, Santa Fe, sobre todo las colectividades irlandesas y demás que tenían ya capacidades adquiridas en Europa y que fueron las primeras que empezaron procesos de mestizaje, ¿no es cierto? Y procesos de mestizaje que luego continuarían con la mestización del ganado criollo vacuno, que era un ganado muy precario, un ganado de grandes cuernos, cuero, pero donde la carne era absolutamente de bajísima calidad, y de hecho lo que se utilizaba cuando se empezó a exportar era para tasajo, es decir, se la cortaba en trozos, se la salaba, y se exportaba sobre todo para las plantaciones de esclavos, primero de Brasil y luego de Cuba, y así empezó, y la exportación de cueros, ¿no es cierto? Porque esto es lo que se aprovechaba de este tipo de animal vacuno. Entonces, el origen de nuestra ganadería es esa, y de alguna forma comienza casi primero desde el punto de vista internacional o desde el punto de vista del valor para el conjunto del país, para las exportaciones, la ganadería ovina y luego bovina, y es un proceso que se va a profundizar alrededor de la década de 60, 70, 80 en adelante, con los grandes procesos de adaptación de la zootecnia, es decir, de la base material de pastos que hacía falta. Allí hay dos elementos que son prácticamente desconocidos para la opinión general argentina. Que nuestro país primero fue productor de ovinos, es decir, de carne ovina y de lana. Exacto. La riqueza para la exportación era principalmente la lana. Y de tasajo de carne bovina. Y el tasajo por la carne del ganado pampa. Claro. Además que usted lo pone en sus libros, algo muy interesante, que cuando la lana era el principal producto de exportación, Inglaterra no era el primer destinatario. Ha habido otros países que eran clientes más importantes, como Bélgica y Francia. Sí, nosotros tuvimos una relación con toda Europa, ¿no? No solamente con Inglaterra, sino muy, muy relevante,
Y en este caso específicamente así, Francia y Bélgica tuvieron un papel muy, muy, muy importante, ¿no? Por eso también las colectividades, sobre todo francesas, este, Sí. ju- se asentaron vinculadas a este tipo de cosas, ¿no? Y el fenómeno este de la transformación de la carne del ganado salvaje en lo que es ahora la carne argentina es sumamente interesante y debe ser conocido porque ha sido altamente meritorio para sus autores. Así es, esto es, acá hay un trabajo pilar fundamental de Carmen Sesto. Carmen Sesto, uno de los tomos de la colección esta que yo he dirigido sobre sobre el capitalismo agrario pampeano, una de las investigadoras de nuestro equipo, Carmen Sesto, tiene un trabajo formidable donde hizo la reconstrucción de lo que ella llamó la vanguardia ganadera bonaerense, que era el conjunto de ganaderos de la provincia de Buenos Aires, esencialmente, que adoptaron tecnología de punta para la época. O sea, importaron ganado de raza, ¿no es cierto?, particularmente de Inglaterra, y este ganado de raza necesitaba pastos de alta calidad, y esto se produjo en base a una combinación de arrendar tierras de la que se disponían las estancias, y a los arrendatarios eran productores de productos agrícolas, pero sobre todo se usaba para generar pastos, o sea, pasturas artificiales. Estos son procesos combinados, complejos, de varias décadas, donde se va avanzando en la base de alimentación de los animales y todos los productos, las tecnologías asociadas, ¿no? De trabajo para transformar el pasto en comida digerible, Sí, y sí. luego todo lo que tiene que ver con el manejo bueno, de vacunas y de todo el cuidado integral del animal, que eran animales adaptados, ¿no? Eran animales Shorton, Aberdeen Angus, etcétera, luego que se trajeron al país y que se adaptaron a lo largo de décadas de un trabajo de alta calidad y muy intensivo. Y aquí jugaron un gran papel esta vanguardia, ¿no? Y parte de esta vanguardia constituyó una organización que dura hasta nuestros días, que es la Sociedad Rural Argentina. La Sociedad Rural Argentina nace como producto de este sector, y como la vanguardia, son sectores de vanguardia. Usted lee los anales de la sociedad rural desde que empiezan a aparecer, y tienen una gran cantidad de artículos dedicados justamente a explicar a los productores cómo eran los procesos de adaptación, que fue dirigida a la sociedad rural por Olivera, que fue un ingeniero agrónomo de vanguardia de la época. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, el representante de la sociedad rural durante cierto tiempo en Estados Unidos fue Sarmiento. Sarmiento vivía en Estados Unidos como representante de la sociedad rural, y fue un hombre que desde allá contribuyó también mucho a enviar material, en fin, para poner al proceso argentino a la altura de los grandes procesos internacionales, ¿no? Sobre todo europeos, pero de adaptación y desarrollo en este caso del ganado bovino, ¿no? Que fue la segunda gran expansión ganadera, ¿no? Al tiempo que paralelamente ambas cosas van ligadas, porque a medida que se arrendaban tierras para que hubiera pastaje, etcétera, también empezaron a arrendar o a dividir de acuerdo al caso. En el caso fueron arrendatarios, en otro caso fueron productores pequeños o medianos que empezaron a hacer agricultura, ¿no? Estos procesos confluyen todos juntos desde la década de 40, 50, hay mucha cosa a lanar, hasta más adelante, 60, 70, 80, ganadería bovina y agricultura, el nacimiento de una agricultura cada vez más importante, ¿no? Y efectivamente se alcanzaron los patrones internacionales más importantes. La agricultura Efectivamente. argentina y la ganadería argentina ya en ese momento tenía el nivel de calidad de la inglesa y de la Claro. norteamericana. Y esto fue posible además porque se empezaron a asentar los frigoríficos, tanto norteamericanos como ingleses, y que demandaban entonces un producto y cuando por supuesto, estuvo asociado al descubrimiento de los buques frigoríficos primeros, famosos, que permitieron trasladar, como yo le decía, primero la carne bovina, porque eran animales más pequeños, se podían congelar con mayor facilidad,
Entonces hay todo un periodo llamado del congelado, ¿no es cierto? Durante varias décadas se exporta el animal congelado, luego esto se pudo hacer con animales más grandes por la mejora en los buques, porque siempre las cosas están articuladas entre sí, ¿no? Cuando hubo capacidad de traslado en buques más grandes, se empezaron a trasladar animales más grandes, y luego del periodo del congelamiento viene el periodo posterior, que es el periodo del enfriado. La carne congelada, trasladada, tenía una serie de dificultades, ¿no? Luego de aplicación al llegar, ¿no? Además quedaba más dura, tenía una serie de problemas de cierto tipo. Perdía sabor también. Perdía sabor y tenía una serie de problemas. Entonces, el sistema del enfriado es un sistema que mantiene la carne, impide que se descomponga, pero en niveles más bajos, más altos de temperatura, digamos, ¿no? Entonces, cuando está todo el sistema del enfriado, requiere tecnologías más avanzadas, por eso también los frigoríficos que se van asentando son cada vez más avanzados tecnológicamente y pueden hacer estos procesos. Entonces, hay que verlo siempre todo junto, ¿no? Trae cambios en el sistema de traslado como por los barcos, cambios en el sistema del enfriado de los frigoríficos, cambios en las plantas productoras, por supuesto que de tierra, cambios en el sistema de matanza y cambios en la forma de producir el animal, que es este proceso de adaptación tan complejo, tan rico, de la base de pasturas natural. Fue el proceso internacionalmente más formidable que conoció la humanidad por la rapidez y por la calidad de adaptación digamos, no hubo un proceso que tuviera porque se hizo en un tiempo relativamente reducido. Si uno piensa todo lo que fue, esto se cambió radicalmente en 3 décadas, por ejemplo. En otros países hubo también, pero fueron procesos más lentos, mucho más lentos, que llevaron, en el caso inglés, centenares de años, digamos, ¿no? Acá se pudo captar lo que estaba disponible a nivel mundial, porque era un país absolutamente abierto, porque llegaban las inversiones y era cuestión de ponerse a producir y a generar, y porque las ganancias obviamente eran importantes, ¿no? Y no hemos mencionado, pero habría que nada menos que al lado de esto se desarrolló todo el sistema ferroviario, ¿no? Que fue un sistema ferroviario de altísima calidad. Bueno, justamente se ve el impacto que tuvo esa verdadera revolución agrario-industrial en todo el país, porque el ferrocarril se fue extendiendo por las posibilidades de exportar nuevas tierras que podían dar de base a la exportación, pero había que llegar a ellas. Y ese fue el trabajo del ferrocarril. Y así cubrió toda la República, en definitiva, y permitió la recuperación del interior. Porque también ahí tenemos otro de los mitos, ¿no? Claro, el ferrocarril, fíjese, el caso más notable, o uno de los casos notables del ferrocarril, es la expansión, por ejemplo, de la producción frutihortícola del Valle del Río Negro. Y en el Río Negro se empieza la producción de manzanas, peras y otras cosas, porque hay superficie regada, entonces eso permite una utilización intensiva. Pero había que sacar la producción. Entonces la llegada del ferrocarril es lo que va a posibilitar justamente que la producción se pueda sacar. Y que además va a posibilitar también que lleguen los insumos y la mercadería y todo lo que se necesitaba para esa población que se iba asentando. O sea, es un ida y vuelta. Y desde el punto de vista de la lógica del ferrocarril, los ferrocarriles tienen, para justificar y para tener ganancias y cubrir sus costos y justificar la inversión de hacer las vías y todo lo demás, tienen que tener mercaderías que transportar y pasajeros. Entonces, es un proceso conjunto. Entonces, los ferrocarriles se expanden y van a su vez empujando la producción. En el caso de los Valles del Río Negro es notable, porque ahí las compañías inglesas de ferrocarril hicieron un notable proceso de difusión de tecnología agropecuaria en manzanas, peras, etcétera. Ellos mismos
empujaban en la difusión tecnológica para que se sembrara, para que que hubiera, los productores pudieran, y asesoraban tecnológicamente. Los archivos del ferrocarril en Argentina, desgraciadamente, se quemaron en la época del primer peronismo. Una parte muy importante de los archivos fueron quemados en la Plaza de Mayo como un símbolo. Cuando fueron nacionalizados en la década del 40, como un acto de soberanía, comillas, se quemaron los archivos. Y es una pena, una parte han sobrevivido, los tiene, creo que están en la Universidad de Lanús, entre otras cosas. Porque en esos archivos hay una notable cantidad de información de toda la difusión de tecnología que hacía la gente del ferrocarril, sobre todo en donde hacía falta, ¿no? Y en este caso, en el caso del sur, es el ejemplo más claro, en el Valle del Río Negro, en toda la zona de Comahue, etcétera, porque allí ellos hacían difusión, porque para ellos era imprescindible que ese proyecto productivo se llevara adelante, porque eso le permitía justificar que los trenes que llevaban cosas no volvieran vacíos, que volvieran con productos que se generaban. Claro. Además, con ese profano y laico auto de fe, se eliminó una demostración muy importante. No sé si usted ha hecho seguramente que sí, la combinación de estos dos factores. El ferrocarril, como consecuencia de esta revolución agroindustrial, llamémosla así, porque efectivamente corresponde, vino a dar una nueva institucionalización económica al país. Le creó una vez más una columna vertebral que había perdido, y eso es lo que quiero decir que usted señala muy bien también en el libro, había perdido en tiempos de la Guerra de la Independencia. Es decir, hasta esa época, cuando la dominación española, había un eje Potosí-Buenos Aires, el Camino Real, que permitía que participaran de él los que luego fueron las provincias argentinas. Claro. No tanto el papel de Buenos Aires, sino el papel que tenía este eje del interior, que fue destruido, bueno, por un lado porque las minas del Potosí estaban bastante agotadas, pero sobre todo por la amputación que se hizo del territorio que después constituyó la República de Bolivia. Es decir, existía un principio de unidad económica antes de 1810 que desapareció, y bueno, y corresponde su ausencia a la época de la anarquía argentina. Claro. Luego viene este fenómeno sin el cual no hubiera habido organización política. Claro, efectivamente, era tal la importancia de este eje Potosí, primero Potosí, Córdoba, Potosí, La Rioja, Potosí, porque, por ejemplo, Córdoba, la expansión de Córdoba y su crecimiento, que inclusive permitió que ahí se creara la universidad, etcétera, tiene que ver con la producción de mulas para Potosí. Esa es la principal fuente de riqueza de las estancias de Córdoba, digamos, ¿no? Que la principal riqueza era producir mulas para el traslado del metal dentro de la estructura de los automóviles de entonces. Claro, era fundamental. Entonces, Salta, Tucumán, todo lo que se va organizando tiene mucho que ver en este eje de circulación que usted dice. Y a esto se va a sumar luego, en el proceso, el puerto de Buenos Aires, porque a medida que el puerto de Buenos Aires se empieza a incrementar, primero esencialmente a través del contrabando, ¿no? Porque lo que llegaba legalmente autorizado de España y Portugal eran unos pocos barcos anuales, ¿no? Que entraban por el lado del canal de Panamá, no del canal todavía, de la zona de Panamá venían a la Cartagena y luego llegaban hasta Potosí. Ahí eran un tipo de circulación. Y la otra punta que se empezó a hacer fue desde Buenos Aires y luego a Córdoba y a todo el eje que usted marca. Y eso explica también el crecimiento acelerado de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y la cantidad de contrabando y la cantidad de población extranjera en Buenos Aires que no era española, ¿no? Que eso es muy importante, que tiene que ver con la cantidad de barcos de distinto origen, portugueses, ingleses, norteamericanos, y usted ve el censo de la ciudad de Buenos Aires de la década del 20, 1810, 1820,
y va a encontrar una cantidad de población extranjera muy grande. De hecho, tuvieron que hacer inclusive un cementerio de disidentes, ¿no? Ya en esa época, y Rivadavia adoptó medidas, etcétera, por la cantidad de población de origen no español que tiene que ver con este papel de Buenos Aires integrado al eje de Potosí, como usted dice primero, y luego la combinación con el resto del interior, ¿no? Y todo eso hace ver que la zona pampeana no podía responder a una imagen a los Juan Moreira, con el gaucho alzado como representación de lo que fuese la realidad del campo. Con la presentación de ustedes es evidente que el campo debía tener una organización productiva con algunos reflejos, con muchos reflejos de orden laboral, de orden en general. Bueno, esto está muy bien explicado en trabajos de historiadores muy recientes, Jorge Hellman, Garavaglia, Fradkin, y hay una serie, Julio Genderegian, y muchos más, que van explicando inclusive una cosa que mucha gente no sabía. En realidad el gaucho, como explica muy bien Hellman, era un productor familiar. Vio que hay una imagen mítica que aparece el gaucho del Martín Fierro, que es el gaucho solo, sin familia. Entonces la primera pregunta que estos autores se hacen es ¿cómo se reproducían si no tenían familia? ¿Cómo era el sistema? Entonces, no era así. Y ellos afirman y muestran y prueban que en realidad eran generalmente pequeños productores familiares, de los cuales algunos de ellos se dedicaban a trabajar de peones en las estancias, como ingresos, pero no eran necesariamente hombres solteros que andaban deambulando por la pampa, etcétera, etcétera, sino que era una articulación de todo este tipo de unidades de distinta naturaleza que se articulaban mutuamente. El gaucho tenía, esto llamado gaucho, porque era un hombre que tenía destrezas rurales específicas, bueno, esto es ampliamente conocido. Sin embargo, también tenía familia, también muchos de ellos tenían formas de vida que hoy llamaríamos granjeros o farmers en el Claro. idioma internacional, ¿no? Entonces, hay aquí por eso le decía, es muy importante ver a las nuevas historiadores que han hecho grandes aportes en el conocimiento específico de cómo funcionaban todo este sistema del campo, que era mucho, por ejemplo, la famosa, cómo se abastecía la ciudad de Buenos Aires con el trigo de San Isidro, todo el mundo lo sabe, pero ¿quién era el trigo de San Isidro? Eran pequeñas producciones, pequeños productores familiares. Y esto existía allí donde había núcleos urbanos de cierta densidad que requerían de alimentación. La gente no se alimentaba solamente de carne, que también es otro de los mitos, ¿no? Los relatos de viajeros, decir, bueno, llegué, claro, quedaban impresionados porque obviamente como el animal cimarrón andaba por ahí, se lo mataba, pero inclusive lo que se podía comer era la lengua y algunos trozos determinados, porque era muy dura, era durísima la carne, ¿no? Entonces, de ese tipo de animales. Entonces, se usaban combinaciones de comida y los alimentos y las cosas que trajeron los españoles en materia de fruta, el durazno. ¿Por qué se expandió el durazno? Porque el durazno, una de sus grandes virtudes, la planta de durazno, es que tiene una muy buena leña. Y en la región pampeana no había leña. Este era una prueba. Estaba el ombú que no servía para leña, para nada, ¿no? Entonces, y no había árboles en la región pampeana en general. Entonces, ellos fueron expandiendo el durazno, entre otras cosas, para, además del fruto, pero el fruto fue una cosa secundaria. Lo importante fue la leña que se sacaba de las plantas de durazno, ¿no? Y como es, bueno, todas estas cosas que fueron el producto de distintos tipos de migraciones o distintos cruces de periodos históricos, ¿no? Pero relevantes para alimentar a la población que se iba asentando y generando, ¿no? Sí, en este sentido hay otros dos puntos muy singulares, muy interesantes que ustedes lo destacan en sus obras. Por un lado, los salarios eran elevados, porque toda esa actividad generaba recursos. Y por otro lado, que lo acabo de señalar de alguna manera, la cantidad de pequeños propietarios que había.
no se trataba solamente de los grandes campos, de las figuras que son más conocidas, sino que existía una cantidad de propietarios pequeños. Claro, bueno, eso es lo que me refería recién, ¿no? Y que han Sí, hecho sí, por eso. estos aportes de estos historiadores mucho. Claro, había una capas de propietarios muy pequeños y de distinto tamaño, y también estaban sistemas de articulación ya desde el principio. Para entender el campo, el agro pampeano, por lo menos el pampeano, siempre hay que entender este tema de las articulaciones o combinaciones de propietarios de capital, tierra y trabajo, digamos, en distintas opciones, que son muy flexibles y que han ido variando de acuerdo al tipo de producto y al tipo de producción. Estas combinaciones han permitido una maximización del uso de la tierra extraordinariamente importante, o de la maquinaria, llegado al caso más avanzado. Fíjese lo que diferencia nuestro agro ya desde los comienzos, cuando usted ve el perfil del uso de la maquinaria. Bueno, usted ve el perfil de un agro como el norteamericano, para que la gente refiera. Allí los farmers en general son dueños de la casi totalidad de la maquinaria que emplean. Aquí, desde hace muchas décadas, mucho tiempo, desde el principio, casi desde el origen, estaban los contratistas que se llamaban, ¿no? Los contratistas nacieron, por ejemplo, el trigo, una vez que hubo trigo, había que cortarlo. ¿Y qué se usaba con el trigo? Se usaba una trilladora, que eran unas máquinas enormes, gigantescas, entonces, que se trasladaban de unidad en unidad, y que eran a vapor. Tenían la dificultad que se tapaban muchas veces con las pajillas del trigo, se tapaban, y como eran a vapor, por ahí explotaban. Mi abuelo, por ejemplo, se mató así. Mi abuelo era arrendatario agrícola en la provincia de Córdoba, y se mató y dejó a mi abuela con 12 hijos porque voló la trilladora, que eran estos aparatos inmensos, estaban trillando. Se mató él, se mataron los 10 peones que estaban con él porque volaban, era una cosa terrible. Entonces, pero ¿quién eran los que trabajaban? Eran contratistas que venían con esos peones, se instalaban, trillaban toda la cosecha de ese campo y seguían. Bueno, y después estaban, por ejemplo, o lo hacían al principio, más atrás, cuando no era maquinaria tan importante, los trilladores, las que usaban trillaban con tropillas de yegua, que pisaban, estaba envuelta en forma circular, se expandía el trigo, estoy hablando de 1905, una cosa así, y se pisaba el trigo de esa forma, y con eso se hacía la trilla, digamos, se separaba la espiga del resto. Tenía una serie de dificultades enormes que están en todos los informes de época, que los caballos orinaban y por lo tanto la calidad del trigo era de peor calidad, etc. Pero eran las formas. Puedo dar otra referencia familiar. Mi otro abuelo empezó su actividad, después fue a otro campo, manejaba tropillas de yegua con las cuales trillaba, pero él iba de campo en campo trillando. Entonces, formas de articulación. ¿Eso qué quiere decir? Que el productor agropecuario lo que necesitaba, supóngase el caso de un arrendatario, arrendaba una tierra y se concentraba en sembrar, él, con el arado de él, por ahí, pero el resto de las tareas se tomaban contratistas ya desde el principio. O sea que había una posibilidad de acceso a tareas articuladas y combinadas entre distintos sectores sociales, distintos poseedores de capital y demás. Entonces, eso permitió una formidable expansión en muy poco tiempo de la producción agrícola argentina. Porque si usted empieza a pensar que eso nació en 1860-70 en realidad, ya en 1920 la producción 30 agrícola argentina era importantísima. Todo eso se pudo hacer porque intervinieron sectores sociales de distinta naturaleza articulados entre sí de distintas formas, ¿no? Cuando se produce una realidad humana y social tan importante y tan compleja, también aparecen formas artísticas. Y en la zona pampeana hay formas musicales que son muy distintivas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Usted ha escrito sobre eso, que ahora creo que no lo habíamos adelantado a nuestro público, que usted y su hijo Julián han hecho un estudio muy profundo sobre el significado de Carlos Gardel.
en la Sí, vida sí, sí. argentina. Hicimos una Y gran tiene, biografía y del tiene rey. una raíz rural, cosa que mucha gente le sorprenderá, ¿no? Pensarán que, bueno, Gardel empezó en el mercado de abasto y no se conoce nada más, pero representa una tradición que había formado, una tradición folclórica en la zona Claro, pampeana. claro. Y bueno, Gardel en la síntesis sintetiza un conjunto de muy diversos procesos, porque efectivamente la música, si vamos a ir más específicamente, por supuesto circulaba mucho, él estaba en el Abasto junto con otra gente, y ahí circulaba mucho el canto que venía de las provincias, ¿no es cierto? De folclore, de que hoy llamaríamos folclore tradicionales, de todo tipo de música del interior. Junto con la música que predominaba, por ejemplo, la canzoneta napolitana. De hecho, cuando Gardel en 1917 construye el primer tango cantado, Mi Noche Triste, lo que él hace es hacer una síntesis. Él empieza como cantor de música criolla. Si usted toma los discos de él de 1912, es solamente música criolla, estilos, zambas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pobre mi madre querida y una serie de cuestiones que son del 12. Está ahí también la presencia de él y la presencia de los payadores, que son gente que hacía intercambios, ¿no es cierto?, de las payadas famosas, que es una tradición que viene del interior y que se desarrolla también en las zonas urbanas de Buenos Aires, sobre todo en las zonas más periféricas de la ciudad de Buenos Aires. Y luego se va trasladando. Entonces, viene junto la payada, también llegan uruguayos acá y demás, y este tipo de cantos tradicionales. Mucho de esta música que se ha estudiado ahora, que viene del interior, también viene del resto de América Latina. Viene de Chile, viene de Colombia, de Colombia viene mucho sobre todo, que se van incorporando al cancionero que hoy llamaríamos folclórico local. Todo eso se va sumando y Gardel lo que hace es unir, en base a la canzoneta napolitana como estructura musical fundamental, si usted escucha, y en base a que él era un destacadísimo intérprete de ópera y destacadísimo conocedor de la música de la ópera, porque él se crió como haciendo ese trabajo en el teatro, porque él trabajaba de claque y escuchaba ahí todo el tiempo, escuchó acá, desde Caruso a todo lo demás. Era un hombre que estaba ligado a ese mundo del espectáculo lírico. Entonces, él, en base a la estructura de la canzoneta napolitana, va transformando y de lo que viene de la música del interior, lo va uniendo y le va dando con la colaboración de los poetas sí, ahora sí, los poetas urbanos, Celedonio Flores y otros posteriores, va unificando y alrededor de eso va construyendo la estructura básica del tango cantado. Por eso la genialidad de Gardel no es que sea un maravilloso intérprete solamente, sino que es el creador de un género universal, de los grandes géneros universales de modernos. Ese señor tiene un nombre y apellido. Su creador, el que hizo la síntesis a través de cosas, fue Gardel. Y ese es el enorme, gigantesco mérito musical de este hombre que unió estas cuestiones de distinto origen musical y las pudo transformar en un género nuevo, ¿no? Que es luego lo que se continuará expandiendo con los grandes poetas de la década del 20 adelante y luego toda la interpretación del tango musical propiamente con la incorporación del bandoneón y otra serie de cuestiones del resto de los migrantes, ¿no? Porque el tango es eso, es una síntesis de las cuestiones que vienen del agro, de como usted decía, o del interior, inclusive hasta de otros países latinoamericanos, con la música urbana que predominaba en la ciudad y con el aporte múltiple de una cantidad enorme de gente de alta capacidad. Súmele la cantidad de gente que se va incorporando al tango de otros orígenes, como cuando empieza a ser rentable musicalmente. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Tango Judío. ¿Por qué? Porque muchos intérpretes que tocaban en el Colón, que eran grandes violinistas, etcétera, grandes arregladores, y se van sumando también ya con otro nivel musical a esta construcción del tango. Entonces Gardel, padre del tango cantado, y los otros padres de un proceso cada vez más complejo
figura seguramente más, culmina con Piazzolla, un largo proceso de construcción de la música del tango, de la calidad del tango musical propiamente, ¿no? Así que es un proceso de extraordinaria complejidad, ¿no? Sí. Estos autores más, compositores más tardíos como Piazzolla, casi se puede decir que están inaugurando otros géneros. Están Pero en el el de Gardel como musicólogo es un poco sorprendente. eh, Se refiere de una manera muy íntima al campo argentino. Claro, bueno, porque las letras, bueno, porque él muchos años, inclusive cuando va en sus primeros viajes, cuando van con Razano primero a España y luego él irá a Francia, y por eso se le ven fotos de vestidos de gaucho, porque era la forma de llamar la atención, no porque ellos fueran gauchos o cosas así, pero para hacer una cosa exótica, pero además porque había una disposición del gobierno francés que no podía, que la consiguió el sindicato de artistas de variedades de Francia, que no permitían la actuación de artistas de otros países que no fueran auténtica representación de esos países. Entonces Ajá, yo tenía que usar la indumentaria de gaucho para decir, no somos tipos que estamos corriendo del trabajo a franceses que puedan sí. cantar. Entonces ahí tuvieron que hacer esta cosa de adaptar la vestimenta a las necesidades comerciales, ¿no? Así que por eso también. Pero además, pero muchas de las cosas que cantaban eran mitad y mitad. Cantaban la mitad repertorio, zambas, estilos. Gardel tiene una gran cantidad de estilos y zambas grabados posteriormente y otras cosas de música que hoy llamaríamos folclórica, Sí. y después los tangos, van en paralelo. Cuando se abre Razano como dúo, que queda él solo, ya ahí cada vez más se va desplazando cada vez más hacia el tango. Al tango y a otras músicas también de que capten Porque Francia. hasta Porque, aparece el Fox. claro, aparece en Fox, aparece Mm, música tomada de grandes éxitos que había en Francia en ese momento, de música de de alto vuelo, que él adapta. Inclusive tiene cosas grabadas en francés, mm, música también de Francia, e italiana, por eso tiene que cosas grabadas. Y inclusive esto que yo le mencionaba en napolitano, ¿no? Que él hablaba napolitano también, entendía por lo menos, y podía mm, cantar. Entonces, como usted, claro, hay que ver los procesos en que se inserta efectivamente, ¿no? mm. Y las descripciones en las canciones camperas son pero, totalmente rurales. Sí, claro. Sí. Las conversaciones de personajes que reproducen. Claro, sí. Bueno, y en las payadas hay mucho de esto también, ¿no? La importancia de... Claro, Claro. eh, Sí, sí. yo creo que son elementos para describir, recrear también el ambiente del campo argentino hacia el año 1900. Claro, Aparecen en toda esa discografía de Gardel. claro. Sí, 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 sí. Por eso le decía, al principio es lo único. Usted toma los discos de 1912, que son Sí. los primeros que graba, son exclusivamente de este origen. Más alguna música generada en ámbitos urbanos, por ejemplo, de un poeta que se llamó el poeta de la cárcel, porque estuvo muchos años preso en la cárcel, que escribía desde la cárcel, que son una música muy triste, así, de un poeta de este perfil. Esas cosas también aparecen en sus primeros discos, pero recién es en un proceso que va a explotar o que va a tomar auge a partir del 17 en adelante, tiene como un punto de partida, porque cuando él canta Mi Noche Triste, que inclusive no fue un éxito de él, fue un éxito de una cantante, pero que él lo hizo más popular, este, son canciones que tienen allá otro perfil, ¿no? Donde ya aparece la cosa de las figuras tangueras más conocidas. Y aparece la cuestión de la nostalgia de la migración, ¿no? Porque en el tango hay mucho Ujú. de la nostalgia de los migrantes, ¿no? Eso aparece todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Este, y de la- En el tango hay una constante de tristeza exacto, que no está en esa otra música campera. exacto. Porque en el tango hay mucha música de los migrantes, hay mucha música de la nostalgia Eso mismo, sí. de lo perdido, hay Claro. mucho dolor de lo perdido, también el dolor de la descomposición familiar, hay mucho de ese tipo, ¿no? Y a veces en tono satírico también están las letras que se burlan de los nuevos personajes de la sociedad. Mm. También el tango tiene
una infernal cantidad de perfiles, ¿no? Pero también hay música, letras muy agudas, ¿no? Porque además atrajo a grandes poetas. Este es el problema también, ¿no? Si usted repasa la lista de los poetas, partiendo de Celedonio Flores, llegando hasta Mansi, para decir algo, Homero Mansi, pero va a Ciertamente. encontrar también en Poeta de Mansi, primera jerarquía. Sí. claro, en Mansi va a encontrar la nostalgia de los perdidos en el suburbio, ¿no? Ujú. Todo lo que se fue perdiendo en el Sí, suburbio. sí, ya no pertenece al campo. Claro, no, no. Bueno, pero que el suburbio es una transición. Es Es una una ciudad que transición. hay que tomarla como tal, porque en realidad las ciudades no eran como ahora. Había un gran espacio de transición, digamos, ¿no? Lo que hoy Palermo y Nacatela fueron, ahora los visualizamos de otro punto de vista, en ese momento eran espacios de transición, urbano-rural, digamos, donde el boliche y una cantidad de cosas, o el almacén de ramos generales, y eran espacios de encuentro social, y en ese espacio de encuentro social, payadores, cantores, etcétera, etcétera, se encontraban. De hecho, las giras que hace Gardel con Razano, y con otros músicos al interior, en la década del 10, son a pueblos del interior, ¿no? Que hace una enorme cantidad recorre una enorme cantidad de pueblos. Nosotros en nuestro libro hemos recogido todas las actuaciones que ellos tuvieron en cada uno de estos pueblos, y ahí se veía una integración muy grande y un fervor de la gente ya, y ahí se fue unificando de alguna forma una especie de ser nacional, si usted quiere, a través de estas figuras, ¿no? Pero la gente iba a escuchar a estos teatros que se fueron construyendo a su vez. En ese mismo periodo, en el interior, se fueron construyendo teatros formidables, que todavía muchos de ellos están, son excelentes, donde ¿quiénes desfilaban? La gente de la zarzuela, que venía de España, la gente de ópera. ¿Sabe que Buenos Aires llegó a tener 5 teatros de ópera, además de las compañías de zarzuela? Y Era, además ópera traducida al castellano, como además, el teatro Marconi. claro, era, según los analistas de época, junto con París y Nueva York, eran los dos centros internacionales culturales más grandes del mundo. Buenos Aires era uno de ellos. Y la cantidad se estrenaban las óperas, grandes óperas en Italia, por ejemplo, y a los 2 meses la compañía se desplazaba y la presentaba en Buenos Aires, para tener una idea de la magnitud cultural que era Buenos Aires hacia 1910, 1915. Es decir, un epicentro de cultura mundial, producto de su gran expansión económica que permitía que hubiera recursos para solventar esto, y producto de la gran migración. En 1914, en el censo, el 60% de la población de Buenos Aires era extranjera. Entonces, esto mantenía vivo a la zarzuela, a las óperas, porque este público era lo que estaba acostumbrado a escuchar. Y Sí, entonces sí, sí. venían las compañías y, bueno, y expandían este tipo. Y ahí, es en este contexto cultural que se formaron tanto Gardel como una serie de artistas, Magaldi en ese momento que fue muy importante, y otros que fueron, Magaldi más volcado a la cosa del interior gauchesca, para decirlo de alguna manera, pero también en otros perfiles, y una serie de artistas que pudieron nacer al calor de este movimiento cultural mundial, si usted quiere, que se asentó Es en que Buenos precisamente eso es lo que a veces no se tiene en cuenta. La cultura popular rica, densa, se relaciona con la cultura superior. Aires. Exacto, Eso es casi un producto que tiene. No hay, exacto. no se debe ver oposición entre esas dos realidades, sino al contrario, una especie de generación. Claro. Bueno, de hecho, Gardel era un gran cantante, muy buen cantante de ópera, ¿no? Muy buen cantante mamó toda esa cultura, ¿no? Y por eso si usted analiza el contenido, bueno, mi hijo es músico también, lo estudiado en detalle, el contenido musical del tango y la forma que él interpretaba el tango. Por eso cuando le dice, bueno, después de Gardel no hubo nada, fue muy difícil que hubiera algo superior, porque era como una síntesis en el máximo nivel del conocimiento musical. No solo de época, sino en general. Era un hombre que bueno, era un hombre asiduo a la ópera y demás, permanente, aquí y por supuesto cuando estuvo en España y en Francia, ni hablar, ¿no? Y esa es eh,
siendo al personaje como que fue el máximo, pero muchos artistas argentinos que viajaron al exterior en esa época aprendieron también y tuvieron mucho éxito. Bueno, Canaro primero en Francia, luego en Estados Unidos y todas las otras compañías que estuvieron allá y que difundieron el tango, que era una gran atracción, como una cosa exótica primero para Europa, pero luego que se expandió. Se expandió hasta tal punto que hoy en día, fíjese, uno de nuestra biografía de Gardel, una de nuestras biografías, porque me he hecho una mucha muy larga y otras más cortas, se tradujo y se publicó con un gran éxito en Finlandia. Se tradujo al finlandés porque en Finlandia hay un tango finlandés, que, Ah, sí. claro, que es producto de la llegada del tango argentino a Francia y luego de la expansión a partir de París al resto de Europa, porque el tango se fue expandiendo al resto de Europa. Y en Finlandia lo adaptaron y tuvo una enorme importancia, sobre todo en la época de la Segunda Guerra. Porque es un tango muy melancólico, es más melancólico, más triste todavía, que no tiene bandoneón, pero el resto es igual que el nuestro. Y lo tomaron los tipos en la época de la Segunda Guerra, que era un momento muy difícil, de mucha reclusión ahí. Aparecieron muchas letras finlandesas. Y hoy en día en Finlandia se hace un festival anual del tango al que viajan muchos intérpretes argentinos. Susana Reinaldi y un montón de intérpretes conocidos han ido muchas veces a cantar en este festival anual de Finlandia. Nosotros tradujeron nuestro libro justamente por la importancia del Festival del Tango en Finlandia. ¿Hasta dónde llegó la expansión? Por supuesto, tango adaptado también las adaptaciones que hicieron los franceses y demás, pero musicalmente este fue el impacto que produjeron Gardel y Canaro y una serie de artistas más importantes en la época, porque París era como un gran centro de irradiación para toda Europa, ¿no? De este tipo de cuestiones culturales. Entonces, estos procesos se expandieron, digamos. Sí, sí. Y en América, ¿usted detecta también que haya habido evolución del tango en algunos países? No, el tango que es de origen argentino y uruguayo en el sentido de que, bueno, el espacio argentino-uruguayo, más allá de esta tontería de los uruguayos de discutir la nacionalidad, de dónde nació Gardel, más que Eh, está probado claramente que era de origen francés. una tentación muy grande. Muy grande, bueno, pero sucede a veces en ciertas dimensiones. Pero no importa, porque en realidad Gardel compartía un espacio común y Gardel amaba al Uruguay, estuvo infinidad de veces, estaba construyendo una casa en Uruguay. O sea, sus relaciones van por otro lado y era un hombre, no solo porque Razano, que era uruguayo, fue su compañero inicial, sino porque él iba permanentemente y recorrió el Uruguay también, y actuó y a Cualcacá, etc. No Tacuarembó, como después nunca conoció a Tacuarembó, al que le atribuyen el nacimiento. Pero de sí en varias zonas del Uruguay estuvo, y en Montevideo, por supuesto, y iba mucho a Montevideo. O sea que era un hombre que compartía espacios. Pero, digamos, hay un espacio rioplatense, digamos, del tango. En esa época los artistas nuestros iban a trabajar a Uruguay y volvían, permanecían años. Era una ida y vuelta, ¿no? Cuando surge el tango. Eh, y entonces, digamos que el tango tiene este origen, llamémosle rioplatense. Eh, en el resto de América Latina, yo viví en el exterior, casi 8 años en Ecuador, así que tuve una experiencia en vivo de cómo repercute. El tango tiene mucha importancia, particularmente en Colombia, y en Colombia decisivamente porque ahí murió Gardel, pero si usted ve las giras que hizo Gardel en su momento, ya tenía una repercusión enorme. Y después las películas en su momento de él difundieron enormemente ya en la década del 30 estos procesos. Y en el resto de América Latina y en Cuba, donde él no alcanzó a llegar, pero que tienen todavía mucha repercusión. Entonces hay como nichos, ¿no? Medellín es un nicho de tango de cierta importancia, los artistas nuestros viajan y demás a veces, pero el tango bueno, es una larga historia de qué pasó después, cuando se empezaron a cortar cierta cuestión en las cadenas internacionales de música, por qué aquí cortaron en cierto momento la difusión del tango en la radio, que eso tendríamos para hablar un programa entero, ¿no? Sin duda. Sí, que es otro tema, que eso fue en la década del 60, ¿no? 70.
Pero es un elemento muy importante de esta conversación, que el tango tiene un origen campesino, un origen pampeano. Indirectamente, digamos, ¿no? Digamos, en estas culturas de migración, y hay espacios que organizan y funden, digamos, el abasto de alguna forma como espacio territorial, todo lo que... Ahí, ¿quién estaban en el mercado? Estaban los tipos que venían en los carros a traer los productos del interior, los italianos, muchos italianos, y demás de origen. Entonces se fusionan todas las músicas de distinto origen. Sí. Hoy en día se ha perdido la noción de eso, porque el edificio del abasto está, pero en el centro de la ciudad. Los mataderos se han trasladado hasta Cañuelas, claro. Pero en aquella época eran las afueras, era el suburbio propiamente dicho. Sí, estaba muy cerca. No con urbano, esa palabra no se conocía afortunadamente por la realidad que oculta, ¿no? Pero sí suburbio. Sí, suburbios importantes. Entonces, bueno, por eso hay que ver siempre, cuando uno habla de los grandes temas, hay que aterrizarlos espacialmente e históricamente, ¿no? Cruzar. De eso se trata, sí. En un momento preciso de cierta cosa. Entonces, digo, para no hacer estas discusiones abstractas que a veces aparecen sobre ciertos temas, ¿no? Sí, por eso yo señalaba al principio, cuando lo presentaba, que se trata de que conozcamos aspectos esenciales de nuestra personalidad nacional. Y muchos de ellos son así, la vida comunitaria, cosas que aparecen como productos de la sociedad, y son totalmente desconocidos o parcializados. Claro. Estos orígenes del tango son sumamente ilustrativos acerca de aspectos de nuestra realidad nacional. Sí. Y hablar que había otras influencias musicales, hay mucha discusión, qué es lo que vino de los negros a través de la sucesión de ritmos de este tipo, ¿no? Particularmente en la parte musical. La palabra tango en realidad es una expresión de origen africano. Bueno, hay toda una discusión de cuáles son orígenes de distintas naturalezas. Además, como nació para la parte bailable con una música prostíbular, donde se usaba mucho en la zona de prostíbulos, entonces también tiene este origen. Inclusive las primeras letras del tango, hacia 1905, 1909, son estrictamente letras de tipo prostíbular, es decir, que hacen referencia explícita a cuestiones que tienen que ver con cuestiones sexuales y demás. Así nació también, lo podríamos llamar el pretango, o si usted quiere, lo que todavía en esa época. Por eso Borges siempre hablaba con desprecio del tango cantado de Gardel, porque decía que el verdadero tango era el anterior, que la época de los cuchilleros, que era más real, y Gardel se refería a la parte de milonga en realidad. Se refería no a lo que hoy llamaríamos milonga, que era otro tipo de ritmo, no al tango cantado, que entonces le tenía, que después lo cambió en los últimos periodos de su vida, cuando trabajó con gente más vinculada con cuestiones del tango. Pero al principio él tiene muchos sus escritos y habla con mucho desprecio de Gardel, inclusive, ¿no? Cuentan un relato de él, que una vez fue a un cine y Gardel actuaba, creo que había actuaciones antes de la película. Evidentemente se levantó y se fue. Borges no conocía estos aspectos de la realidad. No, conocía algunos y lo describía fantásticamente. Pero estos no los conocía. Pero estos otros no los conocía para nada. Por lo menos hoy usted nos ha hecho conocer más cosas que las que ignoraba Borges. Así que le agradezco profundamente su participación en el programa, al cual está invitado permanentemente. Bueno, muchas gracias, Fernando, cuando usted quiera. Por favor, gracias a usted. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Osvaldo. Hasta luego. Hoy hemos conversado con el doctor Osvaldo Barsky y nosotros nos encontraremos en nuestra próxima edición aquí de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 227 2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336.
baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.